Hola, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar contigo aquí en tu canal de Impulso Televisión, en tu programa Fight TV. Ya sabes que Fight TV es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Todos los que nos ven a través de Facebook, les pedimos por favor que nos ayuden a compartir, que comenten, que nos reaccionen. Y pues déjame presentarte a los invitados del día de hoy. Pastor, pastora, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, pues gracias a Dios y también va por la La invitación invitación. que nos dio aquí a este programa, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios, a traer esa fe, ese amor hacia la gente que lo necesita, ¿verdad? Somos de la Iglesia Centro de Adoración La Hermosa, ubicada en Frontera, en la Colonia Occidental. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Para compartirles la palabra, una palabra que yo sé que traerá bendición a sus vidas y los ayudará a seguir adelante. Amén. Pastor Guillermo Arispe, de Iglesia Centro de Adoración La Hermosa. Pastora Mayra, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, mi hermana, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí con usted en el programa, ¿verdad? Damos gracias a Dios también, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí para estar hablando ahora sí que, ¿verdad? Palabra de fe, de esperanza. Entonces, pues muy agradecida con usted, ¿verdad? Y con el Señor, amén. Amén. No, pues al contrario, yo bien agradecida que estén con nosotros. Y pues les comento que los pastores estarán con nosotros también cada mes en este 2024, compartiendo ese mensaje que el Señor ha puesto en sus corazones para toda la ciudadanía, para toda la audiencia de Impulso Televisión, para todos los seguidores de Fight TV, siempre compartiéndote un mensaje poderoso. Y el día de hoy vamos a tener este tema que está súper, me encantó este tema porque dice, mi Dios es capaz. Amén, amén, Este aleluya. tema, imagínate, mi Dios es capaz. Primeramente te pregunto a ti que me estás viendo, primero, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y ese Dios que tú tienes, ¿de qué es capaz? ¿Verdad? Nosotros te vamos a presentar el día de hoy a nuestro Dios y lo que Él puede hacer, hasta dónde Él puede llegar si tú le crees. Si tú abres tu corazón a Él, te vamos a presentar lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará en tu vida y en toda la historia de la humanidad, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que no nos vamos a cansar de hablarte de ese Dios de maravillas, de ese Dios de milagros, de ese Dios sobrenatural. Y pues vamos a ver el día de hoy de qué es capaz nuestro Dios. A ver, ¿qué será? Pon mucha atención y si tú has experimentado algo sobrenatural de parte de Dios, que tú hayas dicho, wow, yo sé que esto solamente Dios lo hizo, compártenos en los comentarios un testimonio, compártenos una experiencia, algo para que les sea de bendición también a otras personas de lo que tú has vivido por haber creído y que ellas también puedan aumentar su fe. Pastor, cuénteme. Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? Como dijo usted ahorita, de que tenemos un Dios sobrenatural, que le gusta moverse en lo sobrenatural, ¿verdad? Y como nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y en Marcos 4:39 dice que Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, ¿verdad? Podemos ver que ahí iba con los apóstoles en esa barca y la tempestad golpeaba la barca, ¿verdad? El viento
Y más sin embargo, los apóstoles estaban ahí un poco temerosos. Más Jesús estaba ahí recostado ahí cuando le hablaron y él se levantó y solamente le ordenó al viento que se calmara. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó tranquilo, ¿verdad? También podemos ver que nuestro Dios es capaz de abrir el mar, de abrir un camino cuando vemos a muchas las veces que no lo hay. Ahí en la historia nos habla cuando el pueblo de Israel salía de Egipto e iba camino hacia la tierra prometida que Dios les había dado. Y entonces se toparon con un mar inmenso que era imposible de cruzar. Y detrás de ellos venía el pueblo de Egipto, detrás de ellos, ¿verdad? Y ellos se sentían afligidos y pues decían, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? Mas sin embargo Dios le dijo a Moisés, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos, así el pueblo podrá pasar por el medio caminando sobre tierra seca. En el capítulo 16, perdón, Éxodo 14, versículo 16. Y ya en el verso 21 y 22 dice, Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca, el cual formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Y por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Muchas veces nos sentimos abrumados de diferente índole, ¿verdad? Y quizás no sabemos por dónde vamos a cruzar, por dónde vamos a caminar. Pero te recuerdo que Dios es capaz de abrir el mar, de abrirte ese camino para que puedas pasar y puedas llegar a esa tierra que Él te ha prometido, donde encontrarás paz, donde encontrarás tranquilidad, donde encontrarás la fe, porque pudiste ver el milagro de Dios que hizo para que tú pudieras pasar de ese problema que muchas las veces agobia. Hoy en día podemos ver muchos problemas que agobian a la sociedad. Podemos ver hoy en día hay algo que está muy palpable acerca de los suicidios que se han visto en muchos lados, que ha habido un aumento, porque muchas veces no encontramos la salida a los problemas. Así es. Pero debemos recordar que ahí está Dios y es Dios, ese Dios es capaz de abrirnos el camino para salir de ese problema, Ujú. ¿verdad? Y así es Así que es. recuerda que tienes ese Dios capaz de hacerte cruzar y dejar el problema atrás. Sí, qué tremendo esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, pues antes de cruzar el Mar Rojo, porque vemos que Dios los sacó con mano fuerte, dice la palabra del Señor, de la opresión en la que ellos estaban viviendo. Y muchas veces pasa que estamos tan oprimidos por los problemas, por las ansiedades, las depresiones, pero también pasa que nos acostumbramos muchas veces a estar ahí y se nos hace más fácil soportar el sufrimiento que querer hacer un esfuerzo para salir de ese lugar. Vemos, por ejemplo, en ese caso, pastor, que usted nos habla acerca del cruce del pueblo de Israel, del Mar Rojo, y vemos que ellos, pues primero sí lo saca el Señor con mano fuerte cuando las 10 plagas y toda la historia que conocemos y las películas que salen sobrenaturales de cómo Dios los saca de ahí, pero vemos que después de cruzar el Mar Rojo ellos se quejaban porque querían seguir estando acá. O sea, una vez que habían clamado a Dios y Dios había escuchado su oración y con mano poderosa pudieron ver el milagro de parte de Dios, cómo el enemigo venía siguiéndolos para volverlos a apresar, para volverlos a hacer esclavos.
y ellos en el momento pudieron ver cómo ese enemigo quedó sepultado en las aguas, pero después de que ya se vieron libres, querían y anhelaban volver a lo mismo. Y eso pasa con mucha gente en este tiempo, pastor, porque el Señor les hace el milagro, el Señor escucha el clamor, el Señor obra la sanidad, obra la provisión, obra en lo que tú estás necesitando, te protege, te cuida, te guarda y te olvidas del Señor. Así es. Entonces muchas veces dicen, ay, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me ama, es que Dios ya se olvidó de mí. Y en realidad no, el Señor ya te mostró su gran poder, ya te abrió el mar, ya te hizo pasar en seco, ya viste morir a tu enemigo, ya te dio la victoria y tú eres el que le has dado la espalda al Señor. Entonces nuestro Dios es capaz de abrirte las aguas, de abrirte el mar, pero tú necesitas permanecer fiel al Señor, necesitas seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Así es, aunque muchas de las veces pueda venir la duda y han de haber dicho, ¿y cómo vamos a pasar? ¿Por quién irá a hacer un puente? Pues en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Quién dirá cómo va a ser el puente? Pero, más sin embargo, Dios les mostró su poder, su gloria, su majestad, ¿verdad? Para decirle, hey, acuérdate, ¿quién está contigo? Amén. ¿Quién te va a hacer pasar en seco sin mojarte? Siquiera, ¿verdad? Y pues ahí fue donde quedaron los enemigos, o sea, hasta donde Dios te permite cruzar en seco, un mar inmenso tan grande, y a una parte derrotar al enemigo. O sea, es muy grande. Y hay algo que me llama la atención en ese texto, pastor, que dice que un viento sopló toda la noche. O sea, sopló el viento toda la noche para lograr abrir ese mar y que el mar quedara como dos paredes y que ellos pudieran pasar. ¿Qué me habla eso a mí? Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan rápido. O sea, Dios no necesitaba esperar toda la noche para abrir el mar. Él lo hubiera hecho inmediatamente porque Él tiene todo poder. Pero ¿por qué permitió que así fuera? ¿Por qué permitió que toda la noche estuviera el viento, abriera el mar, construyera esas dos grandes murallas y pudieran ellos pasar? O sea, ahí les estaba mostrando la paciencia, ¿verdad? Así es. Que ellos tenían que saber esperar en el Señor. Porque ellos cada vez veían más al enemigo que estaba correteándolos y se estaba acercando. Sí, así es. Y ellos quisieran, ay Señor, ya, danos la salvación Hasta haber inmediata. dicho, danos unas alas para poder cruzar, yo creo, porque ya los traemos aquí, Sí. ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios a veces trata con cada uno de nosotros y con toda la sociedad en general en la paciencia. La paciencia. Que tengamos paciencia Él, ¿verdad? Y pues más que nada siempre es esperar en Dios, que siempre Él nos dará la victoria en todo lo que tengamos y lo pongamos en sus manos. Siempre. Sí, muy bien, así es, gloria a Dios. Sí, también podemos ver de qué más es capaz el Señor. También puede romper murallas. También puede romper esas murallas que muchas las veces impiden que lleguemos a obtener nuestras victorias. Podemos ver ahí en el libro de Josué, ¿va? Ahí en el capítulo 6, verso 20, donde habla y dice, entonces los sacerdotes tocaron trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Podemos ver que el Señor les había prometido la tierra de Canaán, una tierra donde fluía la leche y la miel, pero al momento que salieron desde Egipto, ahora ellos tenían que ir y conquistar esas tierras, ¿verdad? Y se toparon con Jericó, ¿verdad? Esa gran ciudad amurallada que era impenetrable ante cualquier ejército.
Sí. ¿verdad? Pero no contaban con el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, que fue capaz. Ni siquiera ellos tuvieron que lanzar un ataque fuerte, Flecha una o flecha una dinamita, o algo, ¿no? algo, sino simplemente dijo el Señor, rodea la ciudad, solamente da 7 vueltas, una diaria, y en la última dará 7 vueltas. Al terminar la 7ª vuelta, gritarán fuerte y sonarán trompetas. Solamente con eso. Y Dios derrumbó las murallas, les permitió entrar y obtener la victoria. Y Ujú. eso es lo que muchas las veces nos impide una barrera, una muralla, que nos impide llegar y obtener la victoria de la bendición que ya tenemos. Dios dice en su palabra que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Así es. Y muchas las veces nos quedamos cortos en pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que hay algo que nos limita, hay algo Ujú. que nos detiene y no nos deja acercarnos, no nos deja avanzar. Pero Pues más sin sí. embargo, solamente seguir creyendo, confiando y teniendo esa fe en Dios y guardando que Él es el que va a pelear por nosotros para obtener la bendición. Así es, qué ¿Verdad? tremendo. Yo me imagino, bueno, se dice que esa muralla estaba tan ancha que podían andar aún los carruajes, o sea, las carretas o con lo que ellos se movían por Por encima de la encima. muralla. O sea, no era algo exquisito, no era un muro así de 1 metro, o sea, fácil yo creo tenía más de 2 metros el muro y hecho, construido tan fuertemente de una, pues de piedra, me imagino, ¿verdad? Sí. Y cómo cree que, yo pienso, ¿qué estarían ellos pensando todo el tiempo, todo el pueblo de Israel? Que estar dándole vueltas todos los días, todo el día, o sea, por 7 días estar rodeando la ciudad, y yo creo que en cada vuelta que ellos tenían, ellos se daban cuenta del ejército que estaba en las murallas, ellos se daban cuenta de las murallas también construidas, y tal vez ellos decían, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Así es. ¿Verdad? Y yo pienso que de alguna manera Dios usa esas formas tan raras, ¿verdad? Para que nosotros podamos darnos cuenta de la magnitud del problema que estamos enfrentando, pero también para darnos cuenta de la magnitud del Dios sobrenatural que tenemos, Así es. ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que esas murallas tan grandes se fueran a caer solamente al sonido de las trompetas y al sonido de los gritos de la gente? O sea, era algo totalmente imposible. Es algo de inexplicable, creo yo. Es decir, muchas las veces dentro del pueblo, pienso yo ahí, quizás unos pensaron, pues yo creo Josué está loco. ¿Cómo va a suceder esto? Claro. ¿Verdad? Pero más sin embargo, él le creyó a Dios. Solamente con obedecer a Dios y tener esa confianza en Él, las cosas suceden. Amén. Las cosas suceden, ¿verdad? Y pues él es quien nos va a dar la victoria. Y si hay alguna muralla que muchas las veces te está deteniendo, solo recuerda lo que sucedió en ese tiempo. ¿Qué podría ser, pastor, en este tiempo una muralla así de grande que se le pudiera presentar a la gente en la actualidad? Pues ahorita en la actualidad podemos ver que pueden ser los vicios, la economía, los problemas socioeconómicos, pues pueden ser tantos lo que pueden ocasionar a veces murallas que impiden que nuestra fe crezca y que nuestra fe permanezca y nos lleve a obtener la victoria. Aleluya. Eh, Sí, sí, pues igual también pueden ser problemas físicos, también. que diagnósticos médicos que te dicen
que eso así va a ser para toda la vida, enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, enfermedades mortales, ¿verdad? Que el médico te puede decir que ya no tiene ninguna esperanza, pero que el Señor te dice, no, yo puedo derribar esas murallas. Y una de las cosas importantes que usted está diciendo, pastor, acerca de la fe y de la obediencia. Qué importante, la fe y la obediencia es necesario, ¿verdad? Hoy en día, pues podemos ver, así como decía ahorita, las enfermedades. Hoy en día el que más anda es el cáncer ahorita, ¿verdad? Que muchas de las veces ya los médicos dicen, no, pues ya no. Pero muchas de las veces el Señor va y toca la puerta, va, y demostrarte que Él es el único que puede derrumbar esa muralla que te impide la felicidad. Amén. Porque hoy en día una noticia de esas a una persona, pues creo que se le derrumba todo, ¿verdad? Pero más sin embargo Dios está ahí, ¿verdad? Para recordarle que Él es capaz de derrumbar todo eso. Amén. Todo eso que se ha levantado, ¿verdad? En estos tiempos, creo que ahorita anda muy de moda, porque sí, bastantes. podemos ver tanto ese como otras enfermedades que andan muy de moda, ¿va? Pero hoy podemos reconocer que Dios es capaz de deshacer esa muralla que se ha levantado en las vidas de aquellos que están padeciendo todo esto. Amén, gloria a Dios. Aleluya, así es, nuestro Dios no cambia, el mismo que derribó esas murallas lo puede hacer en este momento también, solamente necesita creer. Para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Sí, también podemos ver que Dios es capaz de también aún ahí, ¿verdad? De enviar, ¿verdad? Las aves ahí a tu desierto donde estés, pasando situaciones difíciles. Podemos ver ahí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y versos del 4 al 6, cuando le habló a su siervo, ¿verdad? Elías, que le dijo, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Muchas de las veces vivimos y enfrentamos situaciones en las cuales hay escasez en nuestros hogares, ¿verdad? Pero podemos ver aquí que el Señor usó a esos cuervos para darle de comer a Elías, ¿verdad? Y no le llevaban frijoles o algo, le llevaban carne, ¿verdad? Le Gloria a llevaban Dios. pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, cuando Dios va a suplir, cuando Dios va a bendecirte, te bendice de lo mejor. Amén, O así sea, es. cuando tenemos ese Dios, nomás recuerda, ¿verdad? Que Él es el quien va a suplir. Hace como 15 años, creo yo, pasamos unos meses en los cuales estaba yo sin trabajo, ¿verdad? Igual yo no sé cómo, pero cómo, ¿verdad? Y damos Amén. la gloria a Dios, ¿verdad? Porque en esos 3 meses que pasé en esa situación, no nos faltó que comer, porque Dios estaba ahí. Él era quien Aleluya. suplía. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios vivo, a un Amén. Dios que tiene poder, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Él es quien nos suple y Él es quien está al cuidado de sus hijos, de los que le sirven, de los que le buscan. Así como el profeta Elías, que le buscaba y en todo momento siempre estaba atento a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Hoy podemos ver situaciones que en la sociedad enfrentan mucha gente, ¿verdad? En la economía, pero solamente hoy les recordamos que Dios es capaz de suplirles cualquier necesidad, Así es. ¿verdad? Y muy importante también en esta historia que nos habla del profeta Elías, cómo, o sea, a mí me llama mucho la atención el hecho de que pues él es un profeta y un profeta obviamente tiene ese poder de parte de Dios de hablar lo que Dios está
hablando lo que Dios está pensando, y ellos pues lo hablan a la comunidad o a ciertas personas para que las cosas sucedan, ¿verdad? Pero en este caso, en esta historia, recuerdo que Elías, él predice una sequía, Así es. ¿verdad? Y dice, o sea, por mi palabra, dice él, no lloverá. Entonces, a veces también esto me pone a pensar en cómo nosotros no tenemos cuidado de lo que hablamos, y muchas veces nosotros mismos nos maldecimos con nuestras palabras, y eso también es importante de mencionar, porque muchas veces el decir no puedo, las cosas van a estar difíciles, cada día las cosas están peores, es que ya se cerraron ciertas empresas, se cerraron ciertos negocios, ya no voy a tener, y entonces tú mismo empiezas a traer la sequía a tu vida. Por ejemplo, en este caso de Elías, él nos se puso a pensar que él también vivía en esa tierra y que la sequía también le iba a llegar a él. Pero también hay una parte importante que hay que notar aquí, que él, como siendo siervo de ese Dios que es capaz de suplir en sobreabundancia, pues Dios iba a tener siempre cuidado de él. Es verdad que muchas veces nosotros en nuestros desiertos, en nuestras crisis, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro problema, nos desesperamos y podemos pensar que no vamos a salir de ahí. Podemos pensar que ya va a ser la muerte, que ya va a ser la derrota, que ya no vamos a poder avanzar. Entonces sí puede suceder, y es válido en cierta manera que caigamos en ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Porque pues no somos, muchas veces, o sea, no somos tan fuertes en la fe como para decir, ok, no pasa nada, pues tengo un día sin comer, pero no me voy a morir de hambre. O sea, muchas veces sí entra esa duda y esa desesperación, y es válido hasta cierta manera, pero que no se haga un hábito estar hablando sequía, estar hablando escasez, estar hablando el no puedo, el no voy a salir, que no se haga un hábito, porque si no tú mismo te estás enlazando con tus palabras y vas a llegar a ese extremo que tú mismo estás confesando, que tú mismo estás declarando, que tú mismo estás creyendo. Entonces ahí sí va a ser a lo mejor un poquito más difícil que puedas avanzar, no porque Dios no sea capaz de sacarte adelante, sino porque tú mismo estás decidiendo alinearte a lo que tú estás viendo, a lo que está pasando a tu alrededor, y no alinearte a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que suple, a ese Dios que provee, a ese Dios que hace maravillas. Entonces no te estás alineando con Él. Cuando tú estés pasando ese tipo de procesos, no caigas en el engaño de creer que ahí te vas a quedar, sino que aquí vemos a Elías como Dios le dice, ve, le da una instrucción. Así es. Eso es importante. Sí, en todo esto que estamos viendo, cómo se abre el mar, cómo se derriba la muralla de Jericó, y ahora cómo Elías está siendo sustentado por Dios, vemos siempre la misma característica, que hay obediencia y hay fe. Entonces podemos ver que aquí el Señor le da la instrucción y le dice, ve al arroyo y ahí vas a beber del arroyo, y de ahí te voy a mandar a los cuervos para que los cuervos te den el pan y te den la carne durante la mañana y durante la tarde. En el nombre de Jesús, Él hace eso, bueno, Él creyendo a Dios, ¿verdad? Jehová, Él hace eso, y Él puede ver la provisión de parte de Dios. Y pues eso es lo que te decimos a ti, que tú también creas, que obedezcas la instrucción, y Dios va a estar ahí contigo para sustentarte, para suplirte todas tus necesidades. Así es.
Y así en esa misma historia del profeta Elías podemos ver más adelante, ahí donde por medio de mismo de él, por boca de él, volvió a descender la lluvia. Sí. Se terminó sequía y todo, pero por lo mismo en la fe, en la obediencia a Dios, suceden las cosas, ¿verdad? También podemos ver de lo que es el Señor capaz de soplar vida aún a los huesos secos. Cuando le dijo ahí a Ezequiel en el capítulo 37 y verso 9 del libro de Ezequiel, dijo, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Aleluya. Muchas las veces la enfermedad que te agobia en tu vida, Dios puede volver a darle vida a esos huesos secos. Él fue el que nos creó desde el vientre de nuestra madre, que nos entretejió, que nos formó los huesos, los tendones, los nervios, los músculos, la carne. Él, todo eso, fue el quien lo formó, ¿verdad? Y Él sabe lo que está sucediendo en tu cuerpo físico. Él sabe la enfermedad que muchas las veces viene a tu vida, pero Él te dice hoy que Él puede soplar vida y volver a dar vida. Puede secar la enfermedad y volver a dar vida a tus huesos, a tu carne, ¿verdad? Le preguntaba ese, ¿estos huesos vivirán? Y le decía el profeta, solo tú, Jehová, lo sabes, Ujú. ¿verdad? Y pero hoy solo Jehová lo sabe lo que va a hacer en ti. Solamente es cuestión de obedecer y tener esa fe y creer que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Amén, Amén. aleluya. Aún eso que ya hayas creído que ya está muerto, que hayas dicho, no, ya, de plano eso no va a suceder, ya es un hecho, es una realidad, ya eso es imposible. Por ejemplo, pudiéramos decir, cuando te dicen, ya mejor adopte un hijo porque no va a poder tener hijos. Ya, oye, tenemos en la Biblia la historia de mujeres estériles ya grandes de edad que a una edad donde dicen, oye, pero pues si yo ya casi creo que mi matriz ya está seca, ¿cómo voy a tener hijos? Y Dios les da hijos. O sea, tenemos casos sobrenaturales como Lázaro cuando ya estaba muerto después de 4 días, ya sepultado, ya echado a perder y aún ahí el Señor le da la vida. O sea, cuando ya dices tú, no, es imposible, ya esto no puede suceder. Ahí está un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios de lo imposible, un Dios de maravillas, ese Dios que es capaz de hacerlo todo, aun cuando te digan que ya no hay. Así es, aun cuando digan que ya no hay esperanza, Dios es el que dicta lo último. Dios es el que dice, no, aquí estoy yo. Ya fuiste con el médico terrenal, ahora ven con tu médico celestial. Amén. Y Él es el que va a cambiar el panorama en la vida de los que estén pasando enfermedades, ¿verdad? Quizás viene la angustia, la aflicción a través de la noticia que les den, ¿verdad? Pero hoy Dios te recuerda y dice que Él es capaz de hacer lo que tú le pidas. Lo que estés también dispuesto a creer y por lo que estés dispuesto a esforzarte, porque también pudiéramos ver ahí hace un momento que hablaba acerca de Josué, cuando Dios les entrega la tierra y todavía lo vemos hasta el día de hoy, están en guerra por esas tierras, ¿verdad? Del pueblo de Israel y vemos cómo todavía están queriendo conquistarlos y siendo un lugar tan pequeño en el mapa, el pueblo de Israel, una nación tan pequeña,
Y cuántas multitudes de gentes, de ciudades o de enemigos, de ejércitos han tenido y nunca han podido exterminarlos. O sea, eso es una cosa sobrenatural. Es un Dios que está ahí para cubrirles y para protegerles. Entonces podemos ver eso, pero en el caso de Josué que hablaba hace un momento usted, pastor, también me llama la atención que él les dice que ellos ya les entregó la tierra, pero ellos tienen que ir a tomar posesión de ella. Así es. Ellos tienen que ir a matar, a derribar al enemigo. Dios se los entrega, les abre el camino, los hace que entren, pero ellos tienen que tomarse el valor, usar las herramientas que tienen en sus manos, usar todo lo que haya en ellos de parte de Dios para derribar al enemigo. O sea, las cosas no son fáciles. No. Las cosas no caen del cielo nada más porque sí, también requieren valentía, requieren esfuerzo. Nuestro Dios es un Dios capaz, un Dios sobrenatural que te puede bajar todas las cosas del cielo y ponértelas a disposición, pero así como lo hizo con Elías, de mandarle los cuervos a que lo alimentaran y lo sustentaran en el tiempo de crisis, pero después le dijo a Elías, ya levántate. Ponte en marcha, ándale, vaya a hacer lo que le corresponde. Sí. Así es. Sí, de hecho, antemano podemos ver, Dios es capaz de suplir todo esto de lo que hemos estado hablando, pero también tenemos que poner nuestra parte. Claro. Tenemos que poner de nuestra parte, ahí como en el libro de Josué, ya cuando entrega las tierras, les dice, esta parte es para el pueblo tal, esta otra es para la tribu tal, ¿verdad? Y ahora ellos tenían que ir y enfrentar. Hubo una tribu que le tocó una parte donde había gigantes. Sí. Dijo, pero no, yo todavía me siento fuerte, como cuando anduve peleando con Moisés, yo todavía puedo ir, ¿verdad? Y si tú me dices, ve, yo voy. Entonces, tenemos que ir y enfrentarnos. Tenemos que ir y doblar rodillas. Tenemos que ir y buscar a Dios. Y todo lo que hemos hablado hoy, Dios es capaz de hacerlo en nuestras vidas y de suplir cualquier necesidad, de darnos la victoria ante todo, ¿verdad? Derribar las murallas que nos impiden seguir caminando, avanzando y restaurar muchas las veces una fe que ha sido debilitada, que ha decaído por lo que hemos estado viviendo, por lo que hemos estado pasando. A veces nuestra fe decae, ¿verdad? Y muchas las veces también viene lo que es el desánimo a las vidas, la depresión, que muchas las veces agobia jóvenes, adolescentes, adultos. Y yo te puedo decir que Dios los puede sacar de ahí, solamente es de cuestión de creerle, de obedecerle y de tener esa fe en Él. Amén, así es. Y como dice aquí este texto que acabamos de leer de Ezequiel 37, donde dice, profetiza, profetiza. El Señor te lo está diciendo, como te decía hace un momento y te comentaba que un profeta es aquel que escucha la voz de Dios y luego la habla para que esa palabra se haga vida, para que esa palabra cobre fuerza, para que se haga real en el ambiente físico. Es una palabra que viene del cielo, que ya está autorizada en el cielo y que ya tiene que ser obedecida en la tierra. Entonces el Señor te está diciendo, profetiza sobre tu problema, profetiza sobre tu enfermedad, profetiza sobre tu crisis, sobre todo aquello que tú piensas que ya está muerto, que no se puede, que ya no hay, o lo que sea que tú necesitas, profetiza sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu esposo, sobre lo que tú quieras y que sepas que la palabra de Dios te está respaldando, que Dios dice que Él tiene palabras de bien para tu vida, que Él quiere lo mejor para tu vida, que Él quiere que seas salvo, que no te pierdas, que vengas a los pies de Jesús y que tengas, que te arrepientas y que tengas vida eterna. Él quiere todo eso para tu vida,
pero dice que tú lo tienes que creer y tú lo tienes que declarar, lo tienes que profetizar, tienes que obedecer a la voz del Señor. Y así le dijo Dios al profeta Ezequiel, profetiza. Pero fíjate bien que este texto dice, y diles que yo lo he dicho. No es por tu palabra, no es por lo que tú dices, sino porque yo ya lo he dicho, porque yo así lo quiero, porque yo ya lo establecí de esa manera. Como dice el Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Así como tú ya lo dispusiste, así hágase tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que saber lo que el Señor está hablando para nuestras vidas. Los planes de bien que Él tiene para nuestras vidas, nosotros hacerlos nuestros y empezarlos a hablar porque es su voluntad. Y como es su voluntad, nosotros al hablarlos, al profetizarlos, dice que va a venir el espíritu de vida y va a soplar de los 4 puntos cardinales, va a soplar ese espíritu, ese viento, ese aliento de vida y va a dar vida a eso que tú ya le profetizaste, a eso que ya estaba muerto, a la familia, el matrimonio, los hijos rebeldes, las enfermedades, las crisis, a todo eso que tú ya pensabas que no tenía remedio, tú ya le profetizaste vida y porque el Señor ya lo ha dicho, eso va a recobrar vida. Y tú vas a poder ver esa victoria en tus manos, pero tienes que creer, tienes que obedecer a la palabra del Señor para que puedas experimentar a ese Dios que es capaz de hacer lo sobrenatural en ti. Aleluya. Amén, así es, va. Solamente va. Hoy en esta tarde quizás en muchos ha decaído un poco la fe, ¿verdad? La creencia en Dios. Y hoy en esta hora el Señor quiere volver a que volvamos a creer a Él y que nuestra fe se vuelva a reforzar, que nuestra fe vuelva a empezar a crecer. Porque los planes de Dios no son nuestros planes, los planes de Él son planes de bendecirnos, son planes de abundancia sobre nuestras vidas, ¿verdad? Pero muchas las veces nosotros los acortamos, los planes de Dios en nuestras vidas, porque queremos hacer lo que nosotros creemos, pero cuando empezamos a dejar que los planes de Dios vengan sobre nosotros, Él empezará a hacer todas estas cosas en nuestras vidas. Amén. A sacarnos adelante, a sacarnos en abundancia, a darnos la victoria, a derribar las murallas, a hacernos cruzar ese mar que está delante de nosotros, a proveernos, a soplar esa vida va sobre cada uno de nosotros, a que nuestro espíritu se vuelva a vivificar, ¿verdad? Que Aleluya. vuelva a recobrar ese ánimo y sigamos adelante caminando. Muchas las veces en estos tiempos la fe ha decaído, pero hoy el Señor quiere restaurar todo aquello que había decaído Amén. en cada vida. Darle vida a nuestros huesos secos, que a veces están secos por la tristeza, Sí, así por la es. amargura. Están secos, se consume nuestro cuerpo, nuestro ser, pero el Señor quiere venir a dar vida. A eso viene el Señor. De hecho, Jesucristo es la vida. Amén. Así es. Jesucristo es el camino, la verdad y la Y vida. la vida, aleluya. Así es. Eso, Gloria a a eso Él Dios. vino, a darnos esa vida y vida en En abundancia. abundancia. Una vida muy hermosa y muchas veces, Señor, pero ¿por qué? Acuérdate que yo vine a darte vida y vida en abundancia, solamente avanza, Ujú. solamente obedece, solamente cree y pongamos la confianza en Él. Amén. Gloria a Dios. Pues qué bonito que nuestro Dios es capaz y es capaz. Y como veíamos ahí en el primer texto, pastor, que usted nos mencionaba de Mateo, ¿cuál fue? Mateo 4:39. Mateo 4:39, acerca de cómo el Señor Jesucristo se levanta en medio de la tormenta y da la orden. El poder de la palabra. Así es. O sea, dice la palabra de Dios que el Señor con su sola palabra sostiene el universo. Entonces, ¿cómo no le iba a obedecer el mar, no? Cuando le dice, calla y enmudece, apacíguate.
y Así es. inmediatamente el mar se apaciguó. Entonces vemos ahí que el poder de la palabra, o sea, el poder de creer y de confesar lo que has creído, de declararlo, como todo se tiene que someter A la palabra. a la palabra de Dios, Así ¿verdad? es. La palabra de Dios, pero nosotros la hablamos porque nosotros como hijos de Dios, que hemos creído en ese Dios sobrenatural, nosotros tenemos también ese poder de hablar la palabra. Así es, Él nos ha dado ese poder, esa autoridad, ¿verdad? Para poder hablar. Y en su palabra nos dice, y los que creen en mi nombre, dice que mayores cosas harán. De todo Sí. lo que Él hacía, dijo, y aún mayores cosas harán. Así es que tenemos el poder y la autoridad de calmar la tempestad que a veces nos ahoga, nos aflige en nuestro diario vivir. Ujú. Tenemos ese poder y esa autoridad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí me estuviste ahogando, hasta aquí se termina esta tormenta y hoy se va toda tempestad y hoy voy a vivir en calma, en paz y en armonía con nuestro Dios. Amén, Amén. gloria a Dios. Y pues es verdad que hay un texto que me encanta de la palabra de Dios que dice, cuando pases por las aguas, no te anegarás, o sea, no te quedarás estancado, no te ahogarás. Dice, cuando pases por el fuego no te quemará, no arderá el fuego en ti. Pero eso me gusta por el hecho de que el Señor no te promete que nunca vas a pasar por ahí. Así es. Pero dice que cuando pases por ahí, Él va a estar ahí para ayudarte, Él va a estar ahí para sacarte de ese problema, de esa adversidad, para sacarte al lugar seco, para cambiar tus vestiduras, para sanar tus heridas, para poner un cántico en tu boca de alabanza, de gratitud. Él siempre va a estar ahí. No es que no vayamos a pasar por ahí, sí vamos a pasar por ahí muchas veces, por las aguas, por el fuego, por los problemas, por las crisis, muchas veces. Pero Él siempre va a estar ahí. Me encantó una frase del libro del pastor Charles Stanley que dice que en la vida hay 3 etapas. Y dice, una es cuando estás adentro de un problema, de una tormenta. Dice, cuando sales de la tormenta y cuando estás por entrar a la tormenta. Así es. Entonces dice, así es la vida. O estás en el problema, o ya saliste del problema, o estás por entrar al problema. Y muchas veces cuando estás por entrar al problema te detienes y le entro, no le entro, le doy o no le doy. Hay una anécdota que dicen de una joven que iba con su papá, ¿verdad? Y iban manejando en una carretera y luego de repente a lo lejos se veía una tormenta fuerte, fuerte, ¿verdad? Y el papá nomás le decía, sigue, sigue, avanza, avanza. Y muchos carros se habían orillado a la carretera para esperar a que pasara la tormenta. Avanza, sigue, sigue. Y luego estaban en lo más fuerte, en lo más recio de la tormenta y el padre le decía, avanza, avanza. Y nomás volteaba y lo miraba y le decía, avanza, sigue. Y ya cuando menos lo esperaron, cruzaron la tormenta. Y muchos se quedaron atrás sin cruzarla y perdieron tiempo. Sí. Mas sin embargo, así es el Señor en esos 3 puntos, ¿verdad? El Señor siempre, cuando estás a punto de entrar, está contigo. Cuando vas sobre la tormenta, está contigo. Cuando pasas la tormenta, sigue estando contigo. Amén. En cualquiera de esas 3 etapas, Él está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Aleluya. Pastora Mayra, platíquenos qué le podemos decir a la gente para cerrar este programa antes de orar por ellos. Pues que Dios es capaz de hacer lo que estemos nosotros dispuestos a creer que Él puede hacer, ¿verdad? A veces quizá puede venir gente a querernos quitar nuestra fe y decir, tu problema no creo que pueda ser solucionado, pero déjeme decirle que Dios es capaz de hacer todo lo que tú estés dispuesto a creer que Él puede hacer. Y Él lo va a hacer a su tiempo, porque quizá nosotros somos muy desesperados
Queremos que nuestras peticiones, nuestras necesidades sean quizá contestadas luego, ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, solamente esperar y seguir confiando, ¿verdad? En aquella petición, en aquella necesidad que tengamos, sigamos confiando, hermano, en el Señor y verán que Dios va a obrar. Y ese sería mi consejo, que sigan confiando en el Señor. Amén. Aleluya, Sí. amén. Pues vamos a orar por la gente, pastores. Amén. Ujú. Así, bueno, oramos a Dios, Padre, te damos Padre la precioso, gloria y la honra, Señor. honramos tu Te damos las nombre, gracias, Señor. Padre, por este Esta tiempo hora, que Padre precioso, usted nos te permitió rogamos por estar todo a aquel, través Señor, de esta que está, transmisión, en este Señor, programa, a ¿verdad? través de la vida de nuestra hermana Atrévete, Rosy Señor, Martínez, Padre de la rogándote, gloria. Padre Gracias, precioso, por Señor, por este que seas, tiempo que se Padre te da a precioso, ti, Señor. Porque a través de este seas tiempo que se te maravilloso, da a ti, Dios, tú aquí en puedes la iglesia, acercarte a la gente, Padre, a que través de está este trayendo, programa, mi Señor, Dios. esperanza. Y quizás, Padre de la Donde ya gloria, hay murió, Padre gente que ha precioso, decaído, esa Señor, que se esperanza, Señor, te siente rogamos que siga usted en aumentando la esas fe, enfermedades, Señor, en esos a problemas, que Señor siga su eterno. Pero hoy pueblo, te Señor. rogamos, Padre, en el La nombre de fe Jesús, donde que no sea hay, usted Señor, llegándose a cada una de que sea esas usted personas, poniendo esa Padre, fe, que Padre están precioso, pasando una en necesidad, un cada uno, problema, Padre Señor, Santo de y que tus sea usted hijos, obrando y y que recordándoles que sean, usted es Señor, capaz, Señor, ayudados. de Aumenta la sacarlos fe, de ahí, Señor, de Señor los eterno. siervos. Solamente le Aumenta su rogamos, fe, Padre, que los Señor. ayude, Señor, a que sean Que tu obedientes y pueblo, que su Señor, fe sea empiece a confiando en crecer usted, y y que a usted lo va a creerle a hacer, usted, Padre Señor, mi Dios, precioso de los para que se esté cielos. obrando en Te sus vidas, rogamos, Padre de la maravilloso gloria, Rey Señor amado, amado. en el Todo nombre de problema, toda Jesús, enfermedad que agobia, rogándote, Padre, Padre, a que esta todo el que ciudad, esté Padre de allá, la papá, gloria, en el nombre en de su Jesús, Señor, te necesidad, rogamos, Señor, Padre, que todo eso que se sea usted vaya, Señor, mi supliendo, Dios, y Señor. que sea usted En trayendo la la paz, la enfermedad, Padre tranquilidad y la Santo, te calma a rogamos, cada Señor, que corazón, también Padre sea usted bendito, que a supliendo, través Padre de esta precioso, ahí transmisión conforme a la nos esté viendo, ciencia, nos esté Padre. escuchando, También Padre de sean la gloria. ayudados, También, poderoso Señor, se Dios, esté en el bendiciendo, nombre de Señor, Jesús, te lo pedimos este todo, programa, Padre Padre, Santo. que Bendiga siga la vida de nuestra abriéndose hermana, estas Señor, y puertas de quédese en este bendición, lugar, Señor, Señor, y para que sea su usted palabra permitiendo, sea Señor, que extendida, sea Señor, mi Dios extendiéndose el eterno, mi Evangelio, Dios Padre amado, precioso, a y que través sea de usted este medio, siempre Padre el que va a Santo de los proveer cielos. todo, Padre, en el En nombre el de nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Gracias te Señor. damos, Señor. Amén. Amén, amén, así sea, gloria a Dios. Nuestro Dios es Amén. y lo dijo la pastora hace un momento, es capaz de hacer todo lo que tú le puedas creer. Amén. Si tú crees en un Diosito pequeño que no puede, pues no vas a obtener nada. Dice su palabra que aquel que duda no espere obtener nada de parte de Dios. Tienes que creer en un Dios grande, en un Dios soberano, en un Dios majestuoso, en un Dios que todo lo puede, que no hay nada que sea difícil para Él, que no hay nada que sea imposible para Él. Y aparte de creer en un Dios que todo lo puede, tienes que creer en un Dios que te ama, en un Dios que está dispuesto a hacer todo por ti, que está dispuesto y ya lo hizo, que entregó a su Hijo Jesús para que tú fueses salvo, para que tú fueses sano, para que tú fueses feliz. Él ya lo entregó y Jesús dijo, hecho está, consumado es, ya hice todo lo que ellos necesitan. Ya lo único que ellos tienen que hacer es aceptarme en su corazón y recibir todas mis bendiciones. Eso es lo que el Señor te dice. Así que abre tu corazón a Él, recíbelo como tu Señor y está dispuesto a recibir su plenitud para que goces de todos sus beneficios. Eso es lo que nosotros te aconsejamos y te recomendamos y es lo que mejor te conviene. Dios te bendiga, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos, recuerda, lunes y miércoles 4 de la tarde. No te pierdas tu programa Fight TV, aquí por tu canal Impulso Televisión. Gracias, pastores. Gracias, hermana, por esta invitación. ¿verdad? Gracias.
y Dios bendiga sus vidas, ¿verdad? Y la de este canal, ¿verdad? Amén, gracias. Gracias, pues Dios les bendice. Hasta Amén. luego. Sí, Bye.